Espacios vectoriales. Bueno, antes de entrar a la teoría vamos a ver una idea. Digamos que yo tengo un grupo de animales y ahora yo quiero seleccionar a algunos que tengan algunas características. La característica que yo quiero es que tengan 2 alas y que vuelen, ¿ya? Y según esta característica yo le voy a dar un nombre, ¿ya? Este animal no tiene 2 alas, entonces no entra. Y este tampoco tiene 2 alas, no. Este en cambio sí. No, este cumple esa característica. Este tiene 2 alas y vuela. Entonces, si cumple esas características, así yo le voy a dar un nombre, ¿no? A esta criatura yo le voy a dar el nombre de ave. Por ejemplo, esos cumplirían esas condiciones y tendrían el nombre de ave, ¿ya? Y entonces esto lo leeríamos en los 2 sentidos. Si tiene 2 alas y vuela, entonces es un ave. Y si es un ave, entonces tiene 2 alas y vuela. Y ahora yo quiero que tengamos esta idea en mente. En espacios vectoriales vamos a hacer lo mismo. La diferencia es que en vez de seleccionar criaturas, vamos a seleccionar conjuntos de números, ¿ya? Pero también va a estar cualquier conjunto que nosotros podamos definir. Lo que la definición dice es que vamos a considerar uno de estos conjuntos cualquiera, dentro del cual se pueden efectuar 2 operaciones. Por adición se entiende una regla para asociar cada pareja de objetos de U y B. Un ejemplo sería la suma, pero esta operación puede variar. Esto se puede definir de muchas maneras, pero como estamos empezando podemos en principio pensar que va a ser la suma normal. Y la multiplicación por un escalar es igual. Es una regla que asocia un escalar con un elemento del conjunto. Como ejemplo puede ser la multiplicación normal que conocemos. Y más adelante, cuando hagamos más ejemplos, vamos a ver cómo se comportan estas 2 operaciones. Esto es importante hacer notar. El conjunto que consideremos tiene que cumplir estas 2 operaciones. Y ahora entra el ejemplo que hemos visto ahora. Si este conjunto cumple algunas características, en este caso son axiomas, si este conjunto cumple los axiomas, entonces tiene el título de espacio vectorial. Entonces, si este conjunto cumple estos axiomas, entonces va a tener el nombre de espacio vectorial. Y esto se puede leer también en los 2 sentidos. Si un conjunto es un espacio vectorial, entonces forzosamente cumple los axiomas. Y estos son los axiomas que tiene que cumplir el conjunto. Para evaluar si un conjunto es un espacio vectorial o no, lo que tenemos que hacer es ver si cumple estos 10 axiomas. Si cumple los 10 axiomas, entonces es un espacio vectorial. Y si no cumple, entonces no. Entonces un conjunto puede ser 2 cosas. ¿Es espacio vectorial o no es espacio vectorial? Es una cosa o la otra, pero no puede ser los dos. Ahora, para recordar, en general lo que vamos a hacer es, vamos a tener un conjunto, ¿ya? Un conjunto cualquiera, un conjunto dado, nos van a dar siempre un conjunto. En estos no está de más hacer notar otra vez, va a haber 2 operaciones. Esto con cada ejemplo vamos a ver cómo está definido, pero siempre tiene 2 operaciones. Operación de adición y multiplicación por un escalar. Estas operaciones ya vienen con el conjunto, ya vienen definidas. No tenemos que preocuparnos mucho de su definición. De lo que nos tenemos que preocupar es que están ahí y juegan su papel. Ahora, tenemos este conjunto, lo que tenemos que hacer es ver si cumplen los axiomas. Si cumplen los axiomas, entonces le podemos dar el nombre de espacio vectorial. Entonces lo que hacemos es, nuestro conjunto, si cumple estos 10 axiomas, entonces es un espacio vectorial. Ya, y esto se puede leer al revés. Si nos dice que un conjunto es un espacio vectorial, entonces cumple estos 10 axiomas. Una vez que hemos llegado aquí, esto se lee en ambos sentidos, ¿no? Si un conjunto es un espacio vectorial es porque cumple los 10 axiomas, ¿no? Y si un conjunto cumple los 10 axiomas, entonces es un espacio vectorial. Este es común, sí, solo sí. Si cumple los 10 axiomas, entonces es espacio vectorial. Y si es espacio vectorial, entonces cumple los 10 axiomas. Y ahora tenemos ejemplos, ¿no? Un ejemplo, el conjunto de todos los números reales con las operaciones estándar de adición y multiplicación es un espacio vectorial. Hay que leer la pregunta bien, ¿no? Vamos a leer la pregunta bien un rato. Dice, el conjunto de todos los números reales. ¿Ya? Aquí hacemos
el conjunto de todos los números reales. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo un conjunto y en aquí están todos los números reales, ¿no? Todos los números reales están aquí, en este conjunto, ¿no? A ese conjunto le voy a dar un nombre, le voy a decir que se llama B. En el conjunto B, en ese conjunto B están todos los números reales. Mira, aquí dice, con las operaciones estándar de adición y multiplicación. Aquí ya nos está diciendo cuál es la operación de adición y cuál es la operación de multiplicación. Aquí dice operaciones estándar, ¿ya? O sea, es las operaciones de adición y multiplicación que conocemos, ¿ya? O sea, es la suma normal. La suma normal y la multiplicación normal. Como ven, esta parte es importante y varía de ejercicio en ejercicio, aunque hay que decir que la mayoría de las veces es la operación normal. Adición normal, multiplicación normal. Pero a veces no, ¿no? Según los ejemplos vamos a ver que a veces no. Por eso es que hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Pero en este caso dice que las operaciones estándar de adición y multiplicación normal. Bueno, entonces no nos preocupamos de eso. Ahora nos pregunta si es un espacio vectorial. Ya. Y ahora nosotros, ¿cómo comprobamos si un conjunto es un espacio vectorial o no es un espacio vectorial? Bueno, le hacemos la prueba de los 10 axiomas, ¿no? Tiene que pasar los 10 axiomas. Empiezo a definir mi conjunto, ¿no? Ya había dicho que le voy a llamar a mi conjunto B. Aquí lo defino por comprensión. En mi conjunto B van a estar todos los X tal que esta X va a pertenecer a los reales, ¿ya? Esa es una forma de definir, ¿ya? Se puede definir de varias formas, pero yo lo he definido así, para que sea un poquito más didáctico. Cuando nosotros definimos por extensión, hay dos partes importantes. Esta parte de aquí. En esta parte yo escribo qué forma tiene mis elementos. Si son matrices, entonces yo voy a dibujar aquí una matriz. Si mi conjunto es de polinomios, voy a dibujar aquí un polinomio. Si son números reales, como en este campo, con una variable x es suficiente, ¿no? X es un número real y está aquí. Entonces, esta parte me va a definir qué forma va a tener mi conjunto, ¿no? Y en este otro lado me define las condiciones que tiene. Tiene que tener algunas condiciones. En aquí va a tener la forma de los elementos que estoy manejando y aquí va a ser qué condiciones tiene que cumplir, ¿ya? Porque siempre va a tener alguna condición que cumplir. Y eso hay que leerlo en la pregunta. O a veces te dan por extensión, pero mayormente hay que leerlo en la pregunta. Volviendo al ejercicio, el conjunto de todos los números reales con las operaciones estándar de adición y multiplicación es un espacio vectorial, ¿no? Bueno, ya tenemos nuestro conjunto. Tenemos que ver si se cumplen los axiomas uno por uno. Entonces yo agarro dos elementos de B, dos elementos cualquiera, digo sea U y B que pertenecen a B. Lo que estoy haciendo es, en mi conjunto B estoy sacando dos elementos que están ahí, que hemos dicho que es el conjunto de los números reales, entonces agarro dos números reales cualesquiera. Bueno, la suma de dos números reales que nos da un número real. Entonces, claro, la suma está en B, eso de está en B, a eso se refiere. Si este elemento de aquí está en B, si pertenece a este conjunto, ¿cuál es la condición del conjunto? ¿No? Les he dicho que eso es importante. La condición para que un elemento pertenezca a este conjunto es que, en este caso, que X sea un real. La suma de dos reales que me da un real, por tanto, está en este conjunto. Entonces, si yo tomo dos elementos de ahí, la suma está ahí. Bueno, seguimos con el segundo punto, ¿no? Es claro que U más B es igual a B más U, porque estamos en los números reales y se cumple la propiedad conmutativa. Para el punto 3 es lo mismo. Esta es la propiedad asociativa de los números reales y como estamos en los números reales, directamente se cumple la propiedad asociativa. En el punto 4 existe el 0 en B. Claro, en los reales existe el número 0 y un número sumado a 0 me da el mismo número. Punto 5. Para todo U, el punto 5 se cumple porque para todo elemento existe su inverso, ¿no? Para el 5 existe el menos 5, para el 1 el menos 1, tal que sumado U más menos U me da 0. Entonces el punto 5 se cumple. Punto 6. Para todo elemento del conjunto que serían los reales y un K, un escalar que es otro real, tenemos que el producto de dos números reales es un número real y por tanto se cumple el punto. Esta solamente es la propiedad distributiva de los números reales y por tanto cumple. Esta es la misma propiedad distributiva. Esto es porque estamos en el conjunto de números reales. Entonces, esta es la misma propiedad distributiva, visto de otro ángulo. Y esta es la propiedad asociativa de la multiplicación. Como estamos en el conjunto de los números reales, esta propiedad sí se cumple. Y como último punto tenemos la unidad por U me tiene que dar U. Como U es un número real, esto se cumple directamente. 1 por cualquier número real es el mismo número real. Bueno, y como B cumple los 10 axiomas, entonces concluimos que B
es un espacio vectorial.